Los jueces y las juezas han dado luz verde para la despenalización de la muerte. La Corte Constitucional es el organismo llamado a defender la Constitución. 7 de los 9 jueces de la Corte Constitucional decidieron de manera inconstitucionalmente y antidemocrática, y en nombre de todos los ciudadanos, votar por una supuesta legitimidad de matar seres humanos en el vientre de una madre. Nuevamente, estos jueces actúan a espaldas de la Constitución y del pueblo. Ellos obviaron el artículo 45 de la Constitución, que es norma suprema y prevalece por sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, la cual dice literalmente: Artículo 45. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Pero esto no es todo. Estos 7 jueces no actuaron transparentemente, actuaron a favor de una ideología. Al ser resuelto por la Corte de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal COIP, referentes al aborto eran inconstitucionales. Se despenaliza el aborto por violación en el Ecuador, utilizando la excusa de que era discriminatorio en relación a otros casos, en donde el aborto no es punible, como son los casos en que haya peligro de muerte para la madre, embarazo por violación a una discapacitada, siendo este el fundamento de la demanda de inconstitucionalidad presentada en junio pasado, abriendo una puerta a la normalización del asesinato de niños en el vientre, siendo esto una clara excusa como sostienen las abortistas, ya que actualmente no existen mujeres presas por aborto en el Ecuador, porque nadie busca criminalizar a la mujer como lo dicen los antivida. Lo que se busca es el bienestar de la madre y salvar la vida del inocente. El siguiente paso es la constitución del proyecto de ley para el aborto por violación causada por la sentencia inconstitucional número 3419 y N21 de la Corte Constitucional. El pasado 7 y 10 de junio, la Defensoría del Pueblo, cuya función es defender y asegurar la observancia de los derechos fundamentales que nuestra Constitución garantiza, realizó invitaciones desde su sitio oficial para contribuir con el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo por violación. Misteriosamente, todas las invitaciones tenían color verde. Al principio fue un llamado general, pero luego se volvió exclusivo para feministas, para ONGs abortistas y grupos LGBTI. Los cuales no representan a la ciudadanía, lo que se ha visto manifestado en las marchas, siendo minúsculas las manifestaciones de los grupos LGBTI y de las abortistas, tomando en cuenta que estos grupos no actúan independientemente, puesto que son representantes de organizaciones extranjeras como la IPPF, la Open Society, IVOS, Agencia de la ONU, Amnistía Internacional, entre otros, que buscan cumplir una misma agenda antinatalista y antihumanitaria en todos los países del mundo, al contrario de las marchas a favor de la vida y de la familia, en las cuales han estado presentes miles de personas, representando al sentir de la ciudadanía. Esto no es nada nuevo. La Defensoría viene haciendo activismo abortista y LGBTI desde algún tiempo. Nos preguntamos sobre la transparencia de sus actos y cómo perjudican a los ciudadanos de nuestro país. El día de las audiencias para la construcción del proyecto de ley, se presentaron ciudadanos intentando participar, y a muchos les dijeron que no estaban en la lista. Pero resulta que la ciudadanía tenía desconocimiento de dicha lista. Únicamente, en poquísimos casos, lograron ingresar ciudadanos a favor de la vida, en pocas, pero por presión, reclamando que esto era una injusticia.
y en otras ocasiones se organizaron mesas con expertos y expertas, conformado por activistas del aborto y feministas. Adriana, la Corte Constitucional en su sentencia fue muy clara. Le responsabiliza a la Defensoría del Pueblo no de la recopilación de datos o de insumos, sino de la elaboración de un proyecto de ley junto con la ciudadanía. Y precisamente eso fue lo que hicimos. Pero sí es importante que la ciudadanía sepa que este proyecto de ley lo trabajamos con los colectivos sociales, que escuchamos a todas las opiniones. Buscamos la mayor cantidad de participación posible para que este proyecto contemple no solamente la opinión técnica de la Defensoría del Pueblo, sino además la opinión de la ciudadanía. El proyecto de ley para el aborto por violación, con 49 artículos y más de 15 disposiciones, que fue presentado por la Defensoría del Pueblo, Zaida Rubira, a la Asamblea el 28 de junio de este año, el cual está próximo a ser debatido en la Asamblea, resultado de lo dispuesto por la Corte Constitucional, utilizando de entrada un nombre ideológico, el cual dice: Proyecto de Ley Orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Cuando sabemos que un aborto no se interrumpe nada, se elimina una vida, la cual ya no se puede reanudar, y mucho menos es un derecho. Derecho es algo que pertenece a la persona humana, y no existe el derecho a matar. Todo el proyecto está lleno de términos ideológicos y anticientíficos. No se puede legislar sobre una excepción. Este proyecto de ley no puede fundamentar su creación basada en una excepción. Artículo 150.1 del COI. Además contiene puntos totalmente distorsionados, aberrantes e infanticidas como: consagra el aborto como un derecho humano, califica como personal de salud y autoriza a las parteras de comunidades, pueblos y nacionalidades que administren los conocimientos ancestrales. Regula la objeción de conciencia estableciendo sanciones disciplinarias, administrativas, civiles y penales a los médicos que no deriven a la persona gestante que desea practicarse un aborto. Establece el aborto sin límite de tiempo. Esto es, se podrá abortar hasta el mismo día del parto. Las adolescentes pueden abortar sin necesidad de autorización legal de su padre o representante. Para solicitar el aborto se requiere únicamente de una solicitud verbal o escrita. Está redactado en clave de género. Utiliza términos como personas sexogenéricas con capacidad de gestar. La interrupción del embarazo será gratuita, esto es, la asumirá el Estado con los impuestos de los ecuatorianos. Define que toda relación sexual con un menor de 14 años es violación. No obstante, la Corte estableció que los adolescentes tienen derecho a una vida sexual plena y activa. Ordena la capacitación de todos los profesionales de la salud y docentes sobre ley y protocolos para el aborto. Modifica el Código de la Niñez y la Ley Orgánica de la Salud que garantizaban precautelar la vida del que está por nacer. Ordena modificar la Guía de Práctica Clínica para el Aborto Terapéutico que establecía 22 semanas para la práctica de aborto. Esto es, ahora se podrá hasta el mes 9 de la gestación. Este es uno de los temas más polémicos, el cual, como todo proyecto, fue elaborado en base a ideas abortistas y antinatalistas de las organizaciones que intervinieron. Bueno, yo soy Carmen Ortiz y represento al Cabildo por las Mujeres de Fuerza y a la Fundación Feita. Nuestra primera, o más bien a nuestro grupo le tocó el primer tema, que es la temporalidad. La ley no puede establecer una temporalidad para que una mujer pueda hacer uso de su derecho a decidir sobre su cuerpo. No debe haber límites en la etapa de gestación, sino más bien procedimientos adecuados en cada fase según los protocolos de la OMS.
Según la Defensoría del Pueblo, a los 9 meses no se llama aborto, ni a los 6, sino que es un parto. Y a los 5 meses ya no se sabe qué responder porque ese proyecto está plagado de ideología. O sea que usted sugiere que a los 7 meses más o menos sea el tiempo límite. A ver, el proyecto de ley está establecido. No hemos presentado un tiempo límite, porque además esto tiene que ver con las condiciones. Recordemos establecer una temporalidad, recogiendo estos criterios falsos de que a los 9 meses se puede producir un aborto. Por favor, tendríamos que preguntémosle a cualquier médico, a los 9 meses es un parto, a los 6 meses ya es un parto, ¿Y a los 5 sí es un aborto? Eso tendría también que considerarse con el estado de salud médico y dependiendo también de cómo haya sido el trauma de la violación. Ahora, abogada. Y si un bebé tiene 5 o 4 meses, se le extrae miembro por miembro o se le hace nacer para que se muera fuera del vientre, señora Zaida Rovira, el aborto tanto en el 9º como en el 5º o en el primer mes se llama asesinato. Porque desde la fertilización existe un nuevo ser humano con un nuevo código genético distinto al padre y a la madre. No es justificable por ninguna razón eliminar una vida humana, en ninguna etapa de gestación. La práctica del aborto a semanas o a pocos meses antes del parto, a partir del 3er trimestre de embarazo, cuando ya las pastillas no funcionan, viene siendo una realidad en otros países y es legal en Gran Bretaña, donde se permite el aborto hasta la semana 24. En Países Bajos, donde también se repite el aborto tardío hasta la semana 24. En Estados Unidos depende de cada estado, pero en algunos, como en Nueva York, se permite el aborto hasta el momento del nacimiento. Canadá. En Canadá también se permite el aborto tardío hasta el momento del nacimiento, debido a que no hay un tiempo limitado por la ley. Estos países también comenzaron con aborto hasta el 3er mes, después hasta el 6º, hasta llegar al 9º. Es la realidad de hacia dónde se dirigen estas políticas globales, denominado aborto por nacimiento parcial, el cual consiste en que el médico, guiado por el ultrasonido, agarra los pies del bebé con forceps y lo saca hacia afuera junto con el cuerpo, únicamente dejando la cabeza adentro. Clava las tijeras en el cráneo del bebé, abre un agujero e inserta un tubo a través del cual se succiona el cerebro del bebé para que el cráneo colapse. La premisa que se utiliza para realizar este tipo de aborto es que mientras no salga la cabeza del canal del parto no es un asesinato, siempre y cuando lo maten dentro del canal del parto, algo que no tiene ningún sentido. Este proyecto de ley es un paso para abrir el aborto completamente en el Ecuador, en cualquier causal, sin importar la circunstancia, tomando en cuenta que el aborto en cualquier caso es eliminar una vida. El hecho de proponerlo como un derecho humano y presentarlo como un bien es un intento de normalizarlo en la conciencia social colectiva. La estrategia utilizada frecuentemente por el lobby verde es presentar a un embarazo como un problema, a la mujer como víctima y al aborto como una solución, utilizando los casos más trágicos para manipular la opinión pública con el fin de presentar al aborto como un problema de salud pública, como una necesidad urgente, que tiene que ser legalizado lo antes posible, cuando está demostrado que la muerte por aborto ocupa el puesto 70 de las 80 causas de mortalidad femenina en el Ecuador. En este caso, el verdadero problema es la violación, su causa, la condición para que se dé, y la salud, seguridad y necesidades de la mujer después de haber sufrido esta trágica experiencia. Situaciones de las cuales el proyecto de ley abortista no toca, ni propone ninguna política pública que fomente la adopción, que le dé a la mujer otros caminos a elegir. No hay subvenciones a la mujer que decide dar a luz luego de ser violada. Todas las subvenciones son para la mujer que decide abortar. Se pretende como único problema al ser humano fruto de esa violación, el cual goza de la misma dignidad que cualquier otro bebé, y como solución a toda la problemática se propone eliminarlo, presuponiendo que así estará todo en orden y se solucionará todo el problema.
Esto demuestra que simplemente es un intento de las multinacionales para dar apertura al aborto total y así instalar sus clínicas abortistas y cumplir con la agenda globalista antihumanitaria y antinatalista. Como vemos en todo Hispanoamérica, la misma presión y la misma propaganda verde para legalizar el aborto, lo cual ha llevado al aborto a convertirse en un gran negocio, como se ha visto en Estados Unidos, Planned Parenthood comercializando ilegalmente con órganos de fetos abortados, misma que está vinculada a 17 organizaciones en el Ecuador, las cuales reciben financiamiento y apoyo de esta para realizar activismo feminista y abortista en el país, como Sendas, Desafío, CEPAM, Surcuna, Las Comadres, etc. Sin esto, el movimiento verde no tiene sentido de ser. En esto se resume todo el feminismo del pañuelo verde que ha tenido tanta incidencia últimamente. Y les recordamos que estamos presentando oficialmente SLAY, un documento apoyado por Planned Parenthood Global que sistematiza el proceso de incidencia en las organizaciones ecuatorianas para lograr la despenalización del aborto por violación en el Ecuador. Es por eso que hoy, para conocer de primera mano cómo se dio ese trabajo articulado, tenemos a justamente las protagonistas de esa lucha. Vamos a dar la bienvenida a nuestras panelistas. Esta tarde nos acompaña Virginia Gómez de la Torre. Buenas tardes, Desiree, y buenas tardes a todos, todas y todes quienes están presentes en este espacio.